¿Estás iniciando la lactancia materna y te duele bastante el pezón y el pecho cada vez que tu hijo come? Pues bueno, que sepas que eso para nada es lo normal. Así que quédate en este vídeo hasta el final porque te voy a dar 4 indicaciones, 4 pasos que debes de seguir para mejorar ese agarre y evitar que te duela y conseguir así una lactancia materna feliz y satisfactoria. Hola mamá, bienvenida a este vídeo. Por si no me conocías, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna o IBCLC. Tengo más de 20 años de experiencia con las mamás y los bebés y concretamente en los últimos 12 años trabajo en un hospital en la planta de maternidad y neonatos enseñando a las mamás a iniciar la lactancia materna. Primer paso a seguir. Mira, el primer paso que debes de seguir es que a la hora de dar el pecho a tu bebé intenta estar lo más cómoda posible y en el sitio más tranquilo, donde no haya mucho bullicio, donde no haya mucha gente, donde puedas estar tranquila y sobre todo cómoda, ya sea en la cama o si es en un sofá, pues te pones cojines detrás para estar la espalda recta, cómoda, o bien si necesitas lo que es un cojín de lactancia, dependiendo ya luego de la postura que utilices. Luego al final del vídeo voy a poner lo que es digamos, uno de mis vídeos donde explico, por ejemplo, lo que es una postura fundamental que debáis de conocer, que es la postura de cuna cruzada, porque te puede ser muy útil, o también existe otro vídeo de más posturas de lactancia que no te pierdas para que sepas colocar correctamente en la postura correcta al bebé. Bueno, y una vez que eliges la postura que sea, pues la premisa es esa, que estés en un sitio tranquilo, que estés, digamos, bien cómoda y por supuesto que el bebé no esté muy sobreabrigado. Si tiene lo que es una mantita, pues se la quitas, por ejemplo, lo que es el gorro tampoco le hace falta, ¿vale? Se lo quitas y si puedes dejarlo en pañal con la temperatura adecuada de alrededor de 22 grados una habitación, pues es suficiente dejándole con el pañal o simplemente con un bode para que no pase mucho calor y se ponga irritable y no haga el agarre correcto, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿cuál deberíamos que es necesario realizar para que no haya ese agarre doloroso? Pues muy importante, elija la postura que elijas, el bebé siempre tiene que estar volteado y al bebé siempre lo tenemos que empujar hacia el pecho, ¿de acuerdo? Bien siempre desde el cuello y la espalda. Nunca a la hora, elijas la postura que elijas, tocarle lo que es la cabeza o empujar hacia el pecho desde la cabeza. Siempre empujamos lo que es desde el cuello o la espalda. Por ejemplo, si es la postura cuna clásica, ponemos lo que es la parte del cuello y la espalda en el antebrazo, ¿de acuerdo? Si fuese la cuna cruzada, es cogerle con el otro brazo y cogerle de oreja a oreja, ¿de acuerdo? En lo que es el cuello y la espalda. El hecho es que siempre que vayamos a dirigir el bebé hacia la teta, ¿de acuerdo? Porque nunca dirigimos la teta hacia el bebé, siempre debemos dirigir lo que es el bebé hacia la teta, siempre hay que hacerlo de esa forma, de no empujarle desde la cabeza y siempre bien girado hacia nosotras, sea esta postura, sea esta otra de cuna cruzada, sea la de la postura de rugby, es decir, siempre le cogemos al bebé de la misma manera, ¿de acuerdo? Y nunca de la cabeza. Igual que el pecho, a la hora de cogerme el pecho no voy a cogerle nunca en forma de tijera, siempre voy a cogerlo en forma de C. En forma de C de tal manera que lo que es el dedo índice tiene que bastante estar separado de lo que es la areola. ¿De acuerdo? Tenemos que intentar que el agarre sea del labio inferior lo más que ocupe la mayor cantidad de areola inferior posible. Entonces, nunca voy a coger, aunque lo coja en forma de C, tal que así, ¿de acuerdo? Donde el dedo índice me pueda tocar la parte baja de la areola, sino siempre voy a intentar con el dedo cogerlo más atrás, de tal manera que dejamos toda la parte baja de la areola, del pezón, bien libre para que haga bien el agarre, ¿vale? La de arriba me da igual, que esté un poquito más para arriba, para subir el pezón hacia arriba o más, perdón, más para abajo, más para arriba. El caso es coger el pecho en forma de C de esta forma,
¿de acuerdo? Muy bien, esto sería el paso número 2, colocar bien al bebé, eligiendo la postura que elijas, de tal manera que a la hora de vayas a empujar hacia la teta, siempre empujas desde el cuello y de la espalda y cogerte bien con la otra mano, si es en un brazo donde apoyas el bebé, con la otra mano, y si es una mano con la que coges el bebé, aquí la otra mano con la teta, siempre, como hemos dicho, en forma de C. El siguiente paso que sería el tercer paso, es siempre colocar alineado al bebé con el pezón, de tal manera que el pezón se tiene que quedar siempre a la altura de la nariz, ¿vale? Nunca a la altura de la boca, porque el bebé cuando abra la boca no vamos a introducir, no se trata de introducir el pezón en el centro de la boca, sino se trata de introducir, cuando cojamos el pecho, elevar un poco el pezón, porque se trata de que cuando abra la boca, introducir el pezón hacia el paladar para que haga un agarre un poco más asimétrico y coja mayor cantidad de areola con el labio de abajo que con el labio de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, este tercer paso consistiría en esto, en colocar al bebé a la línea de tal manera que el pezón se quede a la altura de la nariz y de los ojos, súper importante. Cuarto y último paso, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, este paso lo que hacemos es estimular, lo habíamos puesto alineado lo que es el pezón a la nariz, rozamos la nariz y cuando el bebé estimulamos su reflejo de búsqueda, tiene un movimiento de abrir la boca para coger el pecho. Pues debemos de esperar, no ser impacientes, rozar la nariz, esperar que abra la boca y cuando abra la boca hay que empujar, empujar, empujar siempre de lo que es la espalda y el cuello, la parte del cuello y nunca de la cabeza. Recordad, el bebé siempre va hacia el pecho, no nosotras vamos hacia el bebé, y cuando vayamos a empujar al bebé nunca tocamos la cabeza para empujar, ya sea de esta manera, de esta otra, la postura que elijáis. Ya sabéis que ahora dentro de un poco os voy a poner lo que son los vídeos de posturas y luego el vídeo cómo se hace correctamente la postura de cuna cruzada, que es una postura muy útil para recurrir a ella. Entonces, repito, el caso es que cuando nosotros estimulamos el pezón, estimulamos el reflejo de búsqueda, esperamos que abra la boca y es cuando empujamos a nuestro bebé siempre de lo que es el cuello y la espalda hacia el pecho y esperamos ahí, ayudamos a hacer, por ejemplo, un poco de la técnica de sándwich para intentar que coja mayor cantidad de areola, sobre todo la parte de abajo cuando abra la boca. Entonces, si hacemos, se lo ponemos fácil apretando, dirigiendo el pezón hacia arriba y en ese momento que abre la boca, empujar fuerte el bebé hacia el pecho, pues vamos a conseguir que ese agarre sea profundo y no sea parcial al pezón. ¿De acuerdo? Da igual el tipo de pezón que sea, es un pezón sobresalido, un pezón plano, un pezón invertido, porque realmente para que haya un buen agarre, el agarre tiene que ser en la areola, no en el pezón. Y para que ese agarre no moleste, tiene que ser un agarre profundo. Y con estos pasos, siguiendo estos pasos, pues seguro que vamos a conseguir mejorar esa profundidad en el agarre. Y entonces, una vez que mejoramos esa profundidad en el agarre, pues la succión ya no se hace en el pezón y ya no es tan doloroso, no debería de doler ya nada. Bueno, si tenemos una grieta, pues a lo mejor va a molestar un poquito porque la herida está ahí, pero si corregimos el agarre en todas las tomas, pues al final esa grieta se curará y ya no habrá ningún problema. Así que, bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis algún comentario me lo decís. Ya sabéis que si le dais un like y os suscribís ya sería ya la bomba. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.